todos, soy Brenda Constanza Medina, alumna de la Comisión 5 de la Cátedra de Histología y Embriología, y el tema que me tocó desarrollar es arterias. Vamos a hablar un poco de la estructura de las arterias, cómo se clasifican, cuáles son los distintos tipos de túnicas y cómo son las variaciones en cada tipo de arteria. Con respecto a las funciones que cumplen las arterias, van a ser vasos que van a transportar la sangre desde el corazón hacia el resto de los órganos y tejidos que conforman el sistema microvascular. Parten de la aorta o del tronco pulmonar, que corresponden a los ventrículos derecho e izquierdo respectivamente del corazón, y se van a ramificar en arterias que tienen un diámetro menor. Esto lo que genera es una disminución en la presión con la que fluye la sangre y ayuda a, digamos, regular la contracción cardíaca, además de otras funciones que podemos observar en pantalla. Con respecto a la estructura general de las arterias, van a ser vasos que van a tener un recubrimiento interno de células endoteliales. Van a tener una organización tisular en el que sus zonas van a estar formadas o por células musculares lisas, o por tejido conectivo, o por ambos. Y como son vasos de mayor diámetro, van a tener una túnica íntima, que podemos observar en pantalla en este preparado de aorta, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima va a estar formada por una única capa de células endoteliales que pueden o no tener un recubrimiento de tejido conectivo subendotelial. La túnica media va a estar formada por células musculares lisas y por tejido conectivo que se encuentra ubicado de manera concéntrica, y una túnica adventicia que va a estar formada por tejido conectivo laxo, en el que a veces se puede observar fibras de colágeno. A su vez vamos a tener la presencia de fibras elásticas internas que separan la túnica íntima de la túnica media, y fibras elásticas externas que separan la túnica media de la túnica adventicia. Con respecto a los tipos de arterias, tenemos las grandes arterias o arterias elásticas, cuya denominación se debe a que en sus paredes va a haber fibras elásticas y membranas elásticas. Ejemplos de grandes arterias tenemos la aorta, que es la más importante de todas, la arteria carótida, la arteria subclavia, las arterias pulmonares y las arterias coronoides. Con respecto a las pequeñas arterias o arterias musculares, se denominan así porque tienen, digamos, células musculares lisas en su composición en gran mayoría. Y vamos a tener arterias femorales, braquiales y esplénicas. Y por último, la última clasificación son las arteriolas, que dentro de las arterias van a ser los vasos que tienen menor diámetro. Con respecto a las arterias elásticas, podemos ver en pantalla un preparado histológico de aorta teñido con hematoxilina y eosina. Por lo general, las arterias elásticas van a tener un diámetro superior a 10 milímetros. Su túnica íntima va a estar formada por una única capa de células endoteliales, que van a ser células aplanadas, con núcleos aplanados, que se unen mediante contactos de tipo nexo por zónula occludens. Vamos a tener la túnica media, que va a estar formada por células musculares lisas, que van a formar el resto de los componentes de la membrana, pueden ser hasta 50 capas de fibras fenestradas. Podemos tener fibras de colágeno y fibras elásticas. Y después tenemos la túnica adventicia, que va a estar formada principalmente por tejido conectivo laxo, en el que puede haber alguna que otra fibra de colágeno. Y tanto la parte externa de la túnica media como toda la extensión de la túnica adventicia van a estar atravesados por vasos sanguíneos y vasos linfáticos que se denominan vasa vasorum. Con respecto a las arterias musculares, podemos ver en pantalla un preparado histológico de páncreas teñido con hematoxilina y eosina. Las arterias musculares van a ser las más abundantes, pero con diámetro menor, tienen un diámetro de 0,1 milímetros a 10 milímetros. Tenemos la túnica íntima de las arterias elásticas, que se compone de una única capa de células endoteliales que pueden o no tener un recubrimiento de tejido conectivo subendotelial. Su lámina elástica interna va a ser la más desarrollada, va a tener ciertas ondulaciones debido a que la túnica media, cuando hay muerte en el organismo, se contrae y genera esas ondulaciones en la lámina elástica interna. Su túnica media va a estar formada por, digamos, 10 capas de células musculares lisas, donde también podemos tener fibras de colágeno, fibras elásticas, y este va a formar todos los componentes de la membrana. Por último tenemos la lámina elástica externa, que va a formar un límite entre la túnica media y la túnica adventicia, y la túnica adventicia va a estar formada por tejido conectivo laxo, donde también tenemos algunas fibras de colágeno, y también está compuesto por vasa vasorum. Por último tenemos las arteriolas, vamos a ver un preparado en pantalla histológico de glándula adrenal tenido con hematoxilina y eosina. Como dije, las arteriolas van a ser los vasos de menor diámetro dentro de las arterias, miden 100 micras, van a estar compuestos por una túnica íntima que tiene células endoteliales también, son células planas con núcleos planos que también se unen mediante nexos y contactos ocluyentes de zonas ocluyentes como el resto de las arterias. Vamos a tener presencia de una lámina elástica interna, pero ausencia de una lámina elástica externa. Por ejemplo, eso justamente el límite entre la túnica media y la túnica adventicia, digamos, no es muy claro. La túnica media va a estar formada por células musculares lisas, van a ser, digamos, 1 a 3 capas. Y por último, la túnica adventicia va a estar formada principalmente por tejido conectivo laxo, y podemos ver alguna que otra fibra de colágeno. Con esto culmino mi exposición y muchas gracias por su atención.